Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y recuerden, quédense en casa y aprovechen este tiempo al máximo para seguir aprendiendo matemáticas. En Dociomat hoy estudiaremos un nuevo tema, análisis vectorial. También tenemos un video en la sección de trigonometría sobre sistema de medición angular. Aquellos que les interese o quieren aprender este tema pueden ir a verlo. Estoy seguro que les va a encantar. Ahora sí, empecemos con la clase. Vamos a definir, para empezar, qué es un vector. Pero antes veamos este sencillo ejemplo. Tenemos a un auto ubicado en el punto P del plano que se muestra en la pantalla. Imaginemos que con un altoparlante le decimos al conductor que conduzca 10 metros. El conductor escucha nuestro mensaje y se pregunta: sé que tengo que conducir 10 metros, pero ¿hacia dónde? Izquierda, derecha, hacia atrás, hacia adelante, ¿hacia dónde tengo que conducir? ¿Te das cuenta que la información o orden que le dimos al conductor es incompleta? Pero si ahora le decimos que conduzca 10 metros hacia el norte, ahora sí podrá acatar la orden y conducirá del punto P hasta el punto Q, 10 metros. Entonces no es suficiente decir solamente la cantidad, sino también la dirección. En resumen, el valor numérico, la unidad de medida y la dirección definen lo que es un vector. Al valor numérico y a la unidad de ahora en adelante lo llamaremos módulo. Entonces, un vector tiene dos componentes fundamentales para que tenga sentido: módulo y dirección. Esta de acá es la dirección. De manera formal podemos definir a un vector como un elemento matemático que nos permita representar a las magnitudes vectoriales. Algunos se preguntarán, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Pues es lo que acabamos de ver. El desplazamiento es una magnitud vectorial, porque para poder medirlo necesitamos el módulo y la dirección. Existen dos tipos de magnitudes físicas: escalares y vectoriales. Un ejemplo de las magnitudes escalares es el peso, porque para medirlo solo necesitamos el módulo. No puedo decir el perro pesa 10 kilogramos hacia la izquierda o 10 kilogramos hacia el norte. En cambio, para poder medir el desplazamiento no es suficiente solo el módulo, sino también la dirección. Como en el ejemplo que vimos, el auto se desplaza del punto P hacia el punto Q 10 metros. Para poder entender o darle esa información al conductor, le dijimos el módulo y la dirección, porque si no, no nos hubiese entendido. Ahora veamos la representación de un vector. Un vector se representa por un segmento de recta orientado, donde el punto P es su origen y el punto Q su extremo. El tamaño del segmento de recta lo define el módulo y se lee vector PQ. Y su módulo se representa de la siguiente forma: se lee módulo del vector PQ, y la medida de θ nos indica la dirección del vector y se mide en sentido antihorario respecto a la horizontal. Así de fácil vimos cómo se define un vector y su representación. Ahora veamos algunos ejemplos. El ejemplo 1 es sobre el auto, que hemos visto anteriormente para poder definir qué es un vector. El módulo, si recuerdan, era 10 metros. Y su dirección, vamos a ver su dirección. Si nosotros definimos que este es el eje Y y este es el eje X, entonces esta sería la horizontal y el auto se está moviendo en este sentido. Este sentido con la horizontal forman un ángulo recto, esta de acá, 90 grados. Entonces la dirección de ese vector será 90 grados. De manera general, un vector se escribe de la siguiente forma: primero el módulo y después la dirección. Para el ejemplo 1 tenemos que el módulo es 10 metros
y su dirección es 90 grados. Ahora veamos el ejemplo 2. Determina el módulo y dirección del vector dado. Como podemos notar en el gráfico, tenemos el lado de cada cuadro vale una unidad. Con esa información, ahora vamos a determinar el módulo y la dirección de este vector. Para poder determinar el módulo, vamos a formar un triángulo rectángulo con el vector A. Si definimos que este es el eje Y y este el eje X, entonces esta es la horizontal, respecto al cual se va a medir la dirección. Vamos a poner teta. En el triángulo rectángulo formado, veamos cuánto mide el cateto adyacente. 1, 2, 3, 4. Entonces mide 4 unidades. Y el cateto opuesto mide 1, 2, 3. 3 unidades. Podemos notar que este es un triángulo rectángulo de 37,53 grados, donde teta mide 37 grados. Y ya sabemos la dirección del vector. Ahora lo que nos falta hallar es el módulo. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El módulo del vector A al cuadrado va a ser igual a 4 unidades al cuadrado más 3 unidades al cuadrado. Entonces tenemos que el módulo del vector A va a ser igual raíz cuadrada de 4 por 4, 16 unidades al cuadrado, más 3 por 3, 9 unidades al cuadrado. Vamos a terminar de resolver acá porque nos faltó espacio. El módulo del vector A va a ser igual a raíz cuadrada de 16 más 9 es 25 unidades al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de eso va a ser 5 unidades. Entonces tenemos el módulo y la dirección. Así de sencillo. Más adelante en otros videos subiré más ejercicios de estos temas con problemas más complejos, obviamente, para que puedan aprender mejor este tema. Ahora estudiemos las posiciones relativas y algunas propiedades de los vectores. Según las posiciones de los vectores, estos pueden llamarse de distintas maneras. Por ejemplo, los vectores coplanares. Los vectores coplanares son aquellos vectores que se encuentran en un mismo plano. Por ejemplo, el vector A con el vector B son coplanares porque se encuentran en el plano XZ, en un mismo plano. Pero el vector A con el vector E no se pueden llamar coplanares porque se encuentran en planos distintos. El vector E se encuentra en el plano ZY y el vector A en el plano XZ. Entonces estos dos no se pueden llamar vectores coplanares. Ahora, los vectores paralelos son aquellos vectores que se encuentran en dos rectas paralelas. Quiere decir que estos dos nunca se van a intersecar o nunca se van a cruzar. Ahora, los vectores colineales son aquellos vectores que se encuentran en una misma recta. El vector C, el vector D y el vector E son vectores colineales porque se encuentran en una misma recta, en esta recta de acá. Ahora, los vectores contrarios son aquellos vectores que su dirección difiere en 180 grados. El vector G tiene este sentido de acá. En cambio, el vector F está en un sentido completamente opuesto. Si nosotros definimos que la horizontal es esta, entonces la dirección del vector G será 0 y la dirección del vector F será 180 grados, porque respecto a la horizontal, esta es la horizontal que hemos definido. Recordemos que la dirección de un vector se mide en sentido antihorario con respecto a la horizontal. Dos vectores contrarios con el mismo módulo se llaman vectores opuestos o el negativo de un vector. Como se muestra en el gráfico, tenemos un vector A. El negativo o el vector opuesto de este vector A es el vector menos A. Gráficamente podemos decir que el negativo de un vector se obtiene girando al vector 180 grados o invirtiendo al vector. Así de fácil. Ahora vamos a ver multiplicación
de vectores por un número real. ¿Qué pasa cuando a un vector le multiplicamos por un número real? Eso es lo que vamos a ver ahora. En el gráfico podemos notar que el vector A tiene dos unidades como módulo. Si establecemos que este es el eje Y y este es el eje X, entonces el sentido del vector A es 0. El módulo del vector A va a ser igual a 2 unidades. Podemos escribir al módulo simplemente quitándole la flecha, porque recordemos que el módulo de un vector se escribe de esta manera, pero también se puede escribir simplemente escribiendo la letra sin la flecha. Si nosotros multiplicamos al vector A por 3, 3 es un número real, entonces este se convierte en otro vector que lo llamaremos B. El vector B es igual a 3 veces el vector A, entonces el módulo del vector B será 3 por el módulo del vector A, que son 2 unidades. Esto es igual a 6 unidades. Esto dibujemos en el gráfico. Tenemos acá 2, 4, 6 unidades. Este va a ser el vector B. Ahora, si multiplicamos al vector A por un número real negativo, por ejemplo menos 2, vamos a tener acá un nuevo vector C que va a ser igual a menos 2 veces el vector A. El módulo del vector C será igual al valor absoluto de menos 2 por el módulo del vector A, que son 2 unidades. Y esto es igual a valor absoluto de menos 2 es 2. 2 por 2, 4 unidades. Ese es el módulo, 4 unidades. Pero el signo nos indica el sentido del vector. Si es negativo, el vector será opuesto al vector original, que es A. Y si es positivo, como en este caso del vector B, entonces tiene el mismo sentido, la misma dirección. Pero si es negativo, entonces lo vamos a dibujar de sentido contrario. 2, 4. Este va a ser el vector C. Recuerden siempre, chicos, si ustedes multiplican a un vector por un número real, fíjense el signo. Si es positivo, el vector mantendrá el sentido, pero si es negativo, el sentido del vector se invierte. De manera general, aquí se muestra cómo se calcula el módulo de un vector cuando se multiplica con un número real. Siempre será el valor absoluto del número real multiplicado por la unidad del vector. Bueno, hemos terminado con la clase correspondiente a este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de mucha ayuda para ustedes. En los siguientes videos continuaré desarrollando este tema porque aún nos falta ver operaciones con vectores para empezar a desarrollar ejercicio de este tema. En fin, no se olviden de compartir y darle like al video. Hasta la próxima.